influencia que tiene la información en determinados como positiva y muchos casos como negativa. Incluso comprobamos que de que la información es tan dirigida como que el viernes pasado tuvimos una excelente charla desde África con temas que no los conocíamos, pero absolutamente para nada. Es información. Ay, te quedas trancado. Si podemos apagar los micrófonos, apaguemos todos los micrófonos, menos Jorge que está hablando. Se me fue. Ahora, si quieres, sí, Alberto. Yo voy a cerrar mi micrófono para poder escuchar bien. Luis, te paso para presentarlo al profesor Monteverde. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, profesor, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. El profesor Federico Monteverde es magíster en Gobierno Electrónico de la Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de Chile, analista programador, egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Pública, y tiene posgrados en análisis y gestión de redes sociales y en análisis de redes políticas en la Universidad Bolivariana de Chile. Su experiencia es presidente del Consejo Ejecutivo de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, descentralizado de AGESIC, que es la agencia ¿cómo es? De gobierno electrónico. De gobierno electrónico, sí, perdón. Bueno, desde el año 2009 a la fecha. Y es analista senior en la Dirección de Informática Parlamentaria de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo desde el año 1991 hasta la fecha. Y también docente en la Universidad ORT a cargo de la disciplina Análisis de Redes Sociales desde el año 2013 hasta la fecha. Ejerce libremente la profesión en el ámbito del software y las tecnologías de la información. Bueno, como habrán visto, tiene mucha actividad, incluso a la fecha, ¿verdad? Es muy activo en el ejercicio de su profesión. Nuevamente, muchas gracias por estar y le paso la palabra a Graciela. No sé si es que tú vas a hacer una pequeña introducción también o ya directamente nos vamos. No, escuchamos directamente al profesor Monteverde cuando él quiera. Correcto. Perfecto, muchas gracias. Yo tengo una presentación que, a ver si... Ya debería de estar habilitado si quiere intentar. A ver. Ah, ahí está. A ver, computador. Ahí está. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerles, en primer lugar, a Jorge Echeverry por la invitación y a todo el grupo de Geopolítica, profesor doctor Enrique Méndez, por su amable invitación para compartir estas ideas y estos pensamientos con ustedes, con la esperanza de que sean un aporte para, más que para sembrar certezas, crear inquietudes. Esa sería un poco el objetivo que tengo con esta charla.
nada de lo que vamos a conversar a continuación son realidades absolutas. Hay cosas así constatadas que son hechos y los vamos a ir viendo paso a paso, pero hay también observaciones y reflexiones propias que como tales están sujetas al escrutinio de cada uno, ¿verdad? Bueno, dicho esto, y verdaderamente honrado por la invitación, vamos a empezar con este tema de la información y el poder. Y yo creo que el primer paso para abordar esto es ubicarnos en el día de hoy, en la sociedad posmoderna en que nos encontramos, y hacer un camino hacia atrás, es decir, ir un poco hacia los orígenes para ver cómo llegamos al punto en que estamos e ir desmembrando el problema y al final de la charla a mí lo que me gustaría es dejarles una especie de armar el rompecabezas, ¿sí? de distintas piezas que encajan en ese rompecabezas y que vienen a todo esto que tiene que ver con información, y toda esa cantidad de palabras que están muy de moda, como inteligencia artificial, big data, bueno, una cantidad de palabras, redes sociales, y que van cada vez más van incrementándose. Lo primero de todo que a mí me gustaría señalar es que la tecnología y sus efectos no es una cuestión ni del presente ni del futuro, sino que las innovaciones tecnológicas han venido acompañando a la evolución biológica y cultural humana, y como ejemplo, el género Homo y la tecnología de las herramientas de piedra, fíjense, las herramientas de piedra, aparecieron casi simultáneamente hace 2,5 millones de años. Una vez que se cruzó ese umbral adaptativo, la evolución tecnológica siempre acompañó el aumento del tamaño del cerebro, de la cantidad de población y la dispersión geográfica de los seres humanos. De modo que en el transcurso de su evolución, el hombre y la tecnología se han potenciado y retroalimentado mutuamente. Y desde luego que el pensamiento y el paso civilizatorio también han sido acompañados por el desarrollo de tecnología. El surgimiento de las computadoras, vamos ahora un poco a lo que nos llama al día de hoy. El surgimiento de las computadoras a mediados del siglo pasado, del siglo XX, no supuso un cambio en ese sentido de lo que veníamos diciendo. Fíjense que Joseph Licklider, que publicó un influyente trabajo titulado Simbiosis hombre-computadora en el año 1960. De modo que fíjense cuánto tiempo hace que los científicos están reflexionando y planteando el tema de la relación entre el hombre y la computadora. En 1960. Expresaban en ese año, Licklider, que el rol de las computadoras era aumentar la inteligencia humana. El rol de las computadoras, aumentar la inteligencia humana. Ese es el planteo que hace, y durante décadas esto ha seguido siendo así. Sin embargo, en la actualidad, un poquito más atrás, en el siglo XXI, con el avance de tecnologías como Big Data, inteligencia artificial, ¿sí? Palabra bien de moda, parte de la comunidad científica y académica afirma que estamos ante un cambio histórico. El surgimiento del dataísmo, ¿sí? Tiene un nuevo nombre, dataísmo. David Brooks, que es un editor del New York Times, fue quien acuñó este término en el año 2013, el término dataísmo. Y es importante prestar atención a lo que expresaba en ese momento cuando puso esa definición, ese término.
decía David Brooks en 2013, si me pidieran que describa la filosofía en ascenso en la actualidad, diría que es el dataísmo. Ahora tenemos la capacidad de recopilar grandes cantidades de datos. Y esta capacidad parece llevar consigo ciertos supuestos culturales que son que todo lo que se puede medir debe medirse. ¿Sí? Como un supuesto cultural. Todo lo que se puede medir debe medirse. Esa información es una lente transparente y confiable que nos permite filtrar emociones y la ideología. Esos datos nos ayudarán a hacer cosas notables como predecir el futuro. Eso es lo que afirma David Brooks en el año 2013 cuando pone la palabra dataísmo sobre la mesa y lo cataloga como una nueva filosofía. Mientras hablamos de esto, a mí me gustaría mostrarles este gráfico, este slide que aparece acá. Esto es un reporte de movilidad que hace Google y que está disponible para todo el mundo prácticamente, en particular para Uruguay, donde Google mide, lo señalo con el cursor, por ejemplo, si aumentó o disminuyó la movilidad, ¿sí?, en un determinado país, en el Uruguay, en distintos ámbitos. En el ámbito de recreación o de compras, se redujo en un 36%. Esto es a mayo del 2020. Acá está arriba al comienzo de la pandemia. Farmacias y almacenes bajaron un 10%, los parques un 53%, los lugares de trabajo un 16% y aumentaron un 13% la cantidad de gente que estaba en sus hogares. Esto es al comienzo de la pandemia. Al 30 de septiembre esos números cambian y fíjense, no interesa en realidad los números, sino que, por ejemplo, en las zonas residenciales, es decir, en nuestras casas, de un 13% bajó a un 4%. Y bueno, de alguna manera esto está expresando las tendencias de dónde está la gente, cómo se mueve. Ahora, el punto no es este reporte y cómo interpretamos cada uno de estos datos, sino cómo se han construido estos datos. Pensemos, ¿qué tiene que tener Google para poder saber que en el Uruguay se redujeron un 27% la cantidad de personas que están en las tiendas y en lugares de esparcimiento? Que se redujo un 8% en supermercados y farmacias, que aumentó un 4% en zonas residenciales. Eso lo que nos está diciendo es que Google sabe, tiene información acerca de dónde estamos cada uno de nosotros, los uruguayos, sabe qué lugares son nuestro hogar para poder saber que está en la residencia de uno, sabe qué lugares son parques, qué lugares son tiendas, qué lugares son lugares de transporte, lugares de trabajo. Y estos grandes números que son aplicables desde toda la población uruguaya, no se construye de otra forma que de la agregación de los datos de cada uno de nosotros. Es decir, Google sabe o Google tiene información acerca de cuánto tiempo pasamos en nuestras casas, en nuestros trabajos, en lugares de esparcimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Asusta un poco esto cuando uno se lo pone a pensar de esa forma. ¿En qué momento yo le di permiso a Google para que me rastreara, por decirlo de alguna manera, para saber cada uno de nosotros, de nuestra familia, todos, dónde estamos, ¿no? Esto simplemente un poco para que tengan una idea de la dimensión de lo que estamos hablando. Volviendo
Bueno, esto, miren, esto me había olvidado de comentarles. ¿Qué dice Google acerca de este informe? Ellos ponen esta declaración de privacidad y ellos dicen que lo que buscan es que sean útiles para la pandemia, etcétera, etcétera. No proporcionan ninguna información personal identificable sobre ubicación, contactos ni los movimientos de ninguna persona en estos reportes, pero de alguna manera están reconociendo en forma tácita de que sí la tienen, porque si no, esta aclaración de alguna manera está mostrando las patas a la sota, como diríamos por acá. Volviendo un poquito al tema del dataísmo, los dataístas que mencionaba hoy sostienen que los roles tradicionales han cambiado y que ahora son las computadoras las que son asistidas o aumentada su inteligencia por el hombre, al revés de lo que planteaba Licklider, que las computadoras servían para aumentar la inteligencia del hombre. Los dataístas sostienen que esos roles han cambiado. Ahora las computadoras son asistidas y ven aumentada su inteligencia por los hombres, es decir, el comienzo de una nueva era en que la autoridad, ostentada por el hombre, se ha transferido a los datos y los algoritmos, es decir, la transición del humanismo al dataísmo. Y esto tiene consecuencias profundas, si se lo ponen a pensar. Al tiempo que se traslada el eje, ¿no? Si uno piensa cuál es el eje, se traslada del ser humano a los datos, al mismo tiempo se construye un relato de determinismo tecnológico. Es decir, las decisiones y sus razones, las razones de por qué se toman esas decisiones, ya no se toman por acuerdos sociales, políticos ni culturales, sino que vendrían a ser una especie de revelación automática, revelación tecnológica que va más allá del lenguaje, del mundo en sí mismo, no es interpretada, no es simbolizada, no es representada y es independiente de cualquier perspectiva ideológica. Todas estas cosas son bastante removedoras, pero yo les propongo, antes de internarnos más en esta discusión, ilustrar con un par de ejemplos la forma en que prácticamente sin darnos cuenta estamos inmersos, ¿sí?, en este universo de información que nos abarca totalmente y que permanentemente estamos alimentando sin darnos cuenta. El primer ejemplo es el que acabo de mostrarles, que es el de Google, el reporte de Google, de movilidad de Google. El segundo ejemplo que les quiero mostrar es que es este señor Malte Spitz, es un diputado alemán que le solicitó en el año 2011, fíjense, hace 10 años atrás estamos hablando, le solicitó a la empresa de telecomunicación de Alemania, a la Deutsche Telekom, que le entregara toda la información que la Telefónica, esta empresa, tenía sobre sí mismo, ¿sí? Bueno, finalmente, después de muchas vueltas, le entregaron la información que tenía y le entregaron una planilla Excel, ¿sí? Esa planilla Excel uno la pone a ver y, bueno, tiene una cantidad de datos importantes que significa. Sin embargo, hay una fecha de periodo de tiempo desde hasta identificador de operación, GPRS, es la red de datos de celulares, longitud, latitud y longitud. Es decir, si uno se pone a analizar qué son estos datos, es entre tal hora y tal hora, de tal día, estuvo ubicado en determinado punto geográfico, identificado por su longitud y latitud, y así sucesivamente con distintos tipos de actividades. Uso de datos celulares, uso de datos, mensaje de texto, una llamada telefónica, y así sucesivamente. Le entregaron esa planilla Excel con 6 meses de datos. Y él mandó a construir esto,
que voy a video. Es un video que está en YouTube, donde se hace una animación utilizando las coordenadas en que se encontraba para ver cómo se lo rastrea fácilmente. A ver si carga. Esperamos que pase la publicidad. Ahí. Fíjense, este es el mapa. Este punto representa la ubicación de Malte Spitz, de este diputado, en el correr del tiempo. ¿Ven cómo se desplaza? No se ve. No se ve nada. No se ve, está negro. A ver. Está cargando todavía. ¿Está cargando? Sí. ¿Ahora sí? Sí. Sí, sí, se ve la Sí. figura, Ahí Sí, está. sí, Ahora no, Este es pero hay este es el movimientos. mapa. Sí, sí. El mapa. Este punto identifica al diputado y se ve cómo se va trasladando. Ahí se tomó el tren y fue desde Berlín a Erlangen. ¿Sí? Acá, ustedes, donde muestro acá con el cursor, ven la hora, fecha y hora. Permanece en ese lugar, se vuelve a trasladar, va a Múnich. Dentro de Múnich vemos todo el recorrido, todos los lugares por los que estuvo. Ahí vuelve a viajar, hay un tiempo que no está, y vuelve a Berlín. ¿Sí? Y entre tanto, fíjense que hay 5 llamadas entrantes, 23 llamadas salientes, mensajes de texto que entran, que sale, etc. A ver, lo que quiero que comprendan es que este mapa de información fue construido exclusivamente con los datos que tenía la compañía telefónica, sin absolutamente nada más. La red celular funciona de forma tal que un teléfono se reporta periódicamente, ¿sí?, a la red de telefonía celular y deja un rastro, una traza. Esa traza que la veíamos representada en esa planilla Excel con esos datos, donde se permite identificar su ubicación geográfica y de esta forma es posible saber con precisión dónde se encuentra el usuario, cualquier usuario, en todo momento. Cada una de esas filas de esa planilla Excel que les mostraba individualmente no significa nada, pero cuando son tomadas en su conjunto es posible, ¿sí?, conocer absolutamente toda la actividad que este hombre tuvo durante un periodo de 6 meses, que es la información disponible. Entonces creo que este es un principio que me gustaría que a ustedes les quede como grabado, que los datos vistos individualmente pueden no significar nada y en su mayoría son intrascendentes, pero cuando se toman en conjunto, se procesan de la forma adecuada, proporcionan lo que los investigadores llaman un perfil. Es decir, una imagen clara de hábitos, preferencias, prácticamente una imagen de su vida. Acá este diputado Spitz decidió hacer pública esa información y la entregó a un medio local que fue el que hizo este mapa para que pudieran tener un poco conciencia de las cosas que estaban pasando o se podían lograr con esa información. A ver si vuelvo a la diapositiva.
Bueno, fíjense ustedes, ¿no? Que a partir de esos datos que parecen inofensivos, uno puede saber en qué calle anduvo, qué tren se tomó, en qué ciudad fue, cuándo estuvo en cada ciudad, dónde fue a comer, qué tipo de comida le gustó, etc. Es decir, qué hacía en su tiempo libre, en su tiempo como diputado, con quiénes se reunía, en qué lugares estuvo. Si uno es bien intencionado, puede pensar que esa información es útil, porque puede ofrecerle servicios acordes a sus necesidades, ¿sí? Customizadas, como se le llama ahora, a las necesidades o adaptadas a las necesidades de la persona. Por ejemplo, hoteles, restaurantes, medios de transporte, etc. Pero si uno no es tan bien intencionado, puede pensar en utilizar esa información como un mecanismo de vigilancia o seguimiento automatizado. Por ejemplo, programando alarmas para que nos avise cuando fue a determinado lugar o cuando habló o estuvo con tales personas. Recién esto nos presenta el ejemplo de los datos de una sola persona. Veamos ahora qué pasa cuando consideramos todos los datos que tiene, porque la empresa telefónica tiene los datos de todos sus clientes, no de una sola persona. Entonces vamos a ver otro ejemplo, que es en el año 2014 en Ucrania se produjeron una serie de protestas civiles. Parece que quedó abierto. Estábamos escuchando publicidad de YouTube. En el año 2014 en Ucrania se produjeron una serie de protestas civiles y en ese marco, puntualmente, tuvo lugar una manifestación en la plaza de Kiev. Esa que vemos ahí en la imagen, prohibida por el gobierno del momento. Precisamente utilizando la información disponible en la empresa de telefonía, las autoridades obtuvieron información de todas las personas que asistieron a ese meeting, a esa manifestación. Es decir, todas las personas que se encontraban en esa plaza a esa hora, a la hora de la manifestación, y no solo obtuvieron eso, sino que le enviaron un mensaje de texto a cada uno de ellos diciéndole eso que dice: querido suscriptor, usted ha sido registrado como participante en una manifestación. Y este es el mensaje de texto que le llegaba a los usuarios de la compañía telefónica. Es decir, las autoridades, a través del uso de los datos, le estaban diciendo: sé dónde estuviste el día de la manifestación, estuviste ahí. Entonces acá tenemos otro ejemplo donde, utilizando la misma información puede utilizarse con medios contrarios a lo que puede ser la libre expresión que tanto apreciamos en nuestro país. Bueno, más persuasivo parece ser este mecanismo que utilizaron las autoridades, ¿no? Si alguien tenía un poco de miedo de ir a la manifestación, después de recibir ese mensaje debe haber pasado a estar bastante más nervioso. Ahora se dan cuenta del potencial de esta información, porque acá fue utilizado con esto, pero también podría hacerse perfilados de acuerdo a las convicciones religiosas, a las preferencias sexuales, a grupos étnicos, raciales, políticos, de lo que sea, perfiles de lo que a ustedes se les ocurra, pueden ser extraídos, y estamos hablando no de datos de Internet, tengan esto presente, únicamente datos de las compañías telefónicas. ¿Sí? Es decir, imaginen ustedes cuáles son el potencial que tiene toda la otra información de Internet que no sabemos bien
que muchísima más. Ahora, esto de entrada nos plantea algunas interrogantes acerca de este nuevo paradigma. Es cómo se afectan los derechos y la libertad de las personas. ¿Qué impacto tiene en la democracia liberal? ¿Qué impacto tiene en la economía, en las relaciones sociales? ¿Es posible que se modifique el contrato social? ¿Qué consecuencias geopolíticas puede tener? ¿Qué aspectos es seguro dejar en manos de la ética y cuáles en manos de reglas de derecho que sean aplicables y que estén fundadas en la legitimidad del proceso democrático? Para abordar estas preguntas es necesario, en primer lugar, desde mi punto de vista, intentar comprender la racionalidad de estas tecnologías. Big Data, Machine Learning, inteligencia artificial, computación en la nube, son todas palabras que hemos escuchado permanentemente, escuchamos, pero no me estoy refiriendo a entender las tecnologías en sí, sino su racionalidad, cómo encajan unas con otras en este nuevo esquema. En segundo lugar, para mí es imprescindible analizar cuáles son los vectores que impulsan el desarrollo de este tipo de tecnologías, que desde ya les voy diciendo que algunos son de origen humano, otros son económicos y otros sociopolíticos. Y finalmente plantearemos alguna reflexión que no pretende otra cosa que ser motivadores para que cada uno saque sus propias conclusiones. Pasemos entonces a armar ese rompecabezas que les estaba diciendo. En el centro de este rompecabezas está lo que es conocido como Big Data. Desde hace un tiempo a esta parte se ha venido procesando una transcripción del mundo físico y sus habitantes hacia sistemas computacionales en forma de datos digitales, una especie de universo digital en paralelo con el universo material. Esta digitalización ya no está limitada por condicionantes técnicas o económicas, aunque si bien la recopilación, el almacenamiento y la comunicación de datos tienen un costo asociado, ese costo disminuye permanentemente a medida que avanza la tecnología, y vaya si lo ha hecho en los últimos años. Y cada vez más aumenta la capacidad de procesamiento y la eficiencia para llevar a cabo una gran cantidad de operaciones muy complejas para almacenar los datos y para comunicar sus resultados. Para que tengan una idea, si esta fuera toda la información generada por la humanidad a lo largo de su historia, según un estudio que publicó IBM, la pintada del otro color sería la generada en tan solo los 2 últimos años. Y me estoy refiriendo que la de los 2 últimos años es la azul. La verde es la generada por toda la historia de la humanidad. Es decir, que en los 2 últimos años estamos hablando del 80% de toda la información que se generó, el 80% de toda la información acumulada por la humanidad. Esto es lo que pasa, esta es la estimación de este universo digital, la cantidad de información que almacena. Fíjense que este círculo primero, el del año 2013, es el año en que se publicó ese estudio de IBM que yo les hacía referencia. El año pasado se alcanzaron 44 zettabytes, se denominan así. Es un 44 seguido de 21 ceros, es una cantidad impresionante de información. Es decir, multiplicó por 10 la información que había en el año 2013. Y para el 2025, es decir, dentro de bien poco, se estima que esa información disponible alcanzará los 180 zettabytes. Es decir, vean el ritmo al que avanza el acopio de información, la producción de información. Y esto es un poco una imagen de qué pasa en Internet durante un minuto. Por ejemplo, en un minuto
hay 4.1 millones de búsquedas en Google. En un minuto se ven 764.000 horas en Netflix. Se gastan $1.100.000 online. Se envían 59 millones de mensajes por WhatsApp, por Messenger. Se envían 190 millones de emails, 194.000 mensajes, tweets durante un minuto. Sean 700.000 en Instagram, todo en un minuto. En un solo minuto pasa todo esto en Internet. Se dan cuenta de la cantidad de información que esto genera. Si hoy cuando hablamos de la telefonía celular veíamos todas las cosas con esta impresionante máquina de generar información, el potencial es absolutamente infinito en comparación con lo anterior. Ahora, esto que estamos viendo acá, esto que nosotros vemos acá en estos asentamientos, son las cosas que generamos las personas, ¿sí? Pero eso hay que agregarle aproximadamente unos 6.000 millones de dispositivos que permanentemente, sensores, cámaras de videovigilancia, etcétera, que permanentemente están generando datos también que se agregan a los que generamos las personas. Eso es lo que se conoce como Internet de las cosas o Internet of Things. Pero les propongo parar un poco con los datos, de tirar datos, y pasemos a la segunda componente, a la segunda pieza de este puzzle, que viene a hablar del poder de los datos. Hasta acá hemos visto que algunos de los aspectos de este universo digital y su rápida expansión, vimos el poder que tiene la información, el crecimiento explosivo, la generación de datos, pero ¿qué es lo que impulsa esa obsesión, podría decir, por retener datos? ¿Es simplemente por la capacidad que tenemos de tenerla? Por supuesto que eso se responde solo que no. Lo que importa, por eso el poder de los datos, es la cantidad más que la calidad de los datos. Porque datos que pueden parecer inocuos, que no tengan ningún tipo de utilidad, pueden llegar a tenerla de forma inesperada en cualquier momento, en la medida que se agregan o se acumulan, se articulan con otra información. Y acá es que debemos tener en cuenta otra característica, ¿no? Que no solamente viene en la cantidad, sino en la velocidad con que se generan esos datos, que se van acumulando en tiempo real, es decir, permanentemente se está acumulando datos. Mientras nosotros estamos hablando, estamos acumulando, estamos generando datos que están siendo almacenados. Los métodos analíticos tradicionales son insuficientes para tratar estas cantidades gigantescas de información que se dispone. Por eso es que han surgido nuevas herramientas analíticas, como las que aparecen acá como segunda pieza del puzzle, como por ejemplo la inteligencia artificial, machine learning, que viene siendo la capacidad de aprendizaje automático de las computadoras. ¿Por qué? Porque eso permite que no necesariamente haya personas, seres humanos, analizando esos datos, sino que lo pueden hacer las computadoras por sí solas, ¿sí? Y extraer información de todos esos datos sin sentido, buscando patrones, buscando conexiones entre los datos para determinar cosas que puedan ser útiles, información que pueda ser útil a determinados fines. Ahora, no nos engañemos, porque esto de la inteligencia artificial que tanto suena hoy día no es nuevo. Incluso
fíjense que llegó a ser muy popular en la década del 60, ¿sí? En la década del 60. Y muchas de las herramientas y estrategias de inteligencia artificial o aprendizaje automático están basadas en precisamente desarrollos que tuvieron lugar en esa época, fundamentalmente apoyados en la matemática. Lo que sucede es que la capacidad computacional que tenían los equipos de aquella época no hacían posible su aplicación. Con las computadoras de ahora en día sí es posible utilizar herramientas para analizar estos gigantescos volúmenes de información. Y los avances son notables. Por ejemplo, ¿nunca se preguntaron cómo hace el celular para predecir cuál es la próxima palabra que voy a escribir con el del celular y va a mandar un mensaje de texto, un WhatsApp o escribir un mail? Empieza a escribir y el celular le rellena o le sugiere palabras, como acá vemos un ejemplo. Acá la persona está escribiendo el futuro es, y el celular le sugiere el incierto, el futuro es incierto, pero ¿cómo es que sabe que esa sería la palabra que combinaría con el futuro es? En realidad es algo muy sencillo. Analizando miles de millones de mensajes, ¿sí? Los sistemas de predicción son capaces de tener una idea de cuáles son las palabras que acompañan a otras, ¿sí? Y de esa forma es que nos sugiere que si nosotros escribimos el futuro es, generalmente la gente pone incierto, nuestro, y además el teléfono tiene la capacidad de ir aprendiendo de cómo escribimos cada uno de nosotros personalizadamente, no solamente la gran masa de datos. Entonces, a medida que vamos escribiendo, eso va siendo cada vez más frecuente. Exactamente hace lo mismo Gmail, no sé si ustedes lo han visto. Cuando uno empieza a redactar un mail, ya sugiere frases enteras. Hola, ¿cómo estás? O saludos atentos y rellena automáticamente el mail prácticamente. Es decir, este principio, que es el de analizar los datos para detectar patrones de uso, se puede aplicar a cualquier cosa. Por ejemplo, Amazon puede predecir qué cosas nos van a gustar y qué cosas no, y entonces ahí, cuando entramos a la página, nos sugiere, o Mercado Libre, nos sugiere productos que nosotros probablemente nos interesen, ¿sí? Y vayamos con un bastante grado de certeza a comprar, y ahí es que florecen los negocios. Fíjense ustedes que si se tendrán confianza las empresas tecnológicas que Facebook utiliza un algoritmo para predecir series temporales, es decir, por ejemplo, qué va a pasar de aquí a tanto tiempo, que le pusieron de nombre profeta, el profeta le llaman. Si se tendrán confianza, si tendrán fe, estos muchachos que a su algoritmo le ponen el profeta. Bueno, recapitulando, hasta acá hemos visto que ningún tipo de datos se descarta. Todo se guarda porque si no nos sirve ahora, en el futuro nos va a servir en función de su relación con otros datos. Algo que va sucediendo en tiempo real, algo que ahora no tiene significado, en 5 segundos puede sí tenerlo. Y se van perfeccionando de esa forma los algoritmos y las predicciones. Vamos a pasar a la tercera pieza del puzzle, que es la nube. Cuando uno le hablan de la nube, lo primero que tiende a pensar es el Google Drive o esos servicios que nos permiten guardar fotos del iPhone, ¿sí? En la nube de Apple o la nube de Google, la nube de Amazon, de Microsoft, etc. Sin embargo,
debemos darnos cuenta que hay pocas empresas y organizaciones que tienen la capacidad y la infraestructura necesaria para almacenar y procesar todo este volumen de datos y ejecutar todos estos algoritmos complejos. No solo es posible almacenar datos a gran escala, que es una escala prácticamente infinita, digamos, sino que además se puede acceder no solo a almacenar, sino a servicios de procesamiento. Entonces, quienes nos brindan los servicios de nube nos dan servicios de almacenamiento y de procesamiento. Nos brindan herramientas de inteligencia artificial, de machine learning, junto con capacidades ilimitadas de almacenar información, para que nosotros podamos utilizar estas tecnologías. Los principales proveedores a escala mundial son Google, Amazon y Microsoft. Estos son los tres grandes proveedores de este tipo de tecnologías. Los argumentos estos que les estoy mencionando se basan además en que es necesario una capacidad importantísima, gigantesca de procesamiento para poder procesar todo la computadora de Google, que desarrolló unos programas especiales para utilizar herramientas de machine learning e inteligencia artificial. Y fíjense que comparado con un procesador Intel i7, que es un procesador potente que uno puede tener en una compra personal, en un notebook, ¿sí? Estos procesadores de Google, ¿sí?, son probablemente 100 millones de veces más potentes que un procesador que uno puede pensar que es un procesador potente. Y además, estos procesadores se complementan y estas muchísimos, y uno accede a servicios, ¿sí? Google le brinda servicios de procesamiento utilizando estas herramientas que permiten efectuar en minutos o en horas tareas que nos llevarían de repente días o semanas en una computadora de propósito general. Fíjense que, por ejemplo, estas computadoras, para que tengan una idea, el sistema de enfriamiento, utilizan este sistema de enfriamiento líquido, no de aire con ventiladores o aire acondicionado como los que conocemos, sino que necesitan sistemas especiales hidráulicos de enfriamiento por la cantidad de calor que disipa. Y este es un ejemplo de Google, pero cada una de las distintas empresas que brindan estos servicios tienen sus propios desarrollos y sus propios procesadores para dar estas facilidades. Ahora pensemos, ¿alguien piensa que alguna empresa podría instrumentar este tipo de infraestructura en su propio centro de datos? Pensemos en Uruguay. ¿Alguna empresa podría llegar a tener este nivel de desarrollo? No. Pensemos a nivel país. ¿Qué países de América Latina serían capaces de tener esto? ¿Qué países a nivel mundial serían capaces de tener este tipo de procesamientos? Y ahí nos quedamos con muy poquitos. Fíjense que estamos hablando acá de Google, una empresa privada. Yo le estoy preguntando a nivel de países, quizás Estados Unidos, probablemente China, algún país de la Unión Europea o la Unión Europea en su conjunto, y no mucho más. Entonces, fíjense las connotaciones que esto en cuanto a la inequidad de la posibilidad de acceder a este tipo de herramientas, ¿sí? Existe prácticamente una especie de monopolio o en manos de unos muy poquitos que tienen estas capacidades de procesamiento
y que son quienes además tienen los datos para hacerlo. Pasemos entonces a la cuarta pieza del puzzle, que es el interés económico que hay detrás de esto. Si el programa quizás nos podría conducir a pensar, a mi modo de ver equivocadamente, que esto es simplemente un interés legítimo de los proveedores de tecnología, de hacer sus negocios, vender más software, vender equipos más potentes, más servicios, más sofisticados, bla, 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 bla. Sin embargo, todo este fenómeno que estamos viviendo fue descrito por una economista y filósofa de la Universidad de Harvard, que se llama Shoshana Zuboff, rusa, que vive en Estados Unidos hace muchísimos años, y que denomina a esta nueva forma a este nuevo paradigma, por decirlo de una manera, el capitalismo de la vigilancia. Ese es el nombre que le da a ello. ¿El capitalismo de la vigilancia qué es? En gran medida lo que hace es seguir el patrón tradicional del capitalismo. Ese patrón, como lo han descrito desde hace muchísimos años los economistas, es integrar al mercado, ¿sí? diferentes cosas, ¿no? Reclama cosas que residen fuera del mercado y las trae a su dinámica y las transforma en commodities o productos y servicios que puedan comprarse y venderse. Por ejemplo, recursos naturales en la época industrial, las actividades de la gente en sus casas. Ahora, tierras, todas esas cosas fueron reclamadas por la dinámica del capitalismo y reconvertidas en mano de obra asalariada, que pudiera venderse, producirse. Ahora, esta nueva fase, este nuevo capitalismo de la vigilancia, lo que produce es un giro inesperado, ya que lo que reclama para el mercado, son las experiencias humanas privadas. Esas experiencias que residen en nuestro cuerpo, en nuestra casa, en nuestra ciudad, en nuestra vida cotidiana. Para convertirlas ¿en qué? En datos de comportamiento e integrarlas al mercado. ¿La finalidad cuál es? Combinar esos datos con la tecnología necesaria para poder hacer predicciones de comportamientos humanos futuros. Es decir, productos de predicción. Para, conociendo o pudiendo predecir, intentar modificar esos comportamientos. Esos productos de predicción se venden a clientes comerciales en mercados que comercio exclusivo con ese tipo de comportamientos. Esa lógica fue inventada por Google durante la crisis de las .com, por allá a fines del siglo XX y comienzos del XXI. Y Google lo que hizo fue venderle a sus anunciantes la predicción que salía de su caja negra, aprovechando el acceso que tenía a enormes volúmenes de información. Todo el mundo pensó, bueno, no pasa nada, esto es publicidad, nada más que publicidad. No es nada más que un producto de tecnología digital que crea anuncios en línea, y eso de alguna manera desvió nuestra atención sobre lo que realmente estaba ocurriendo, que era el hecho de que Google había encontrado una fórmula para predecir comportamientos humanos. Y que es una lógica sin precedentes y completamente nueva, para la que no hay categorías ni hipótesis hasta su momento. Y esta lógica se está aplicando a muchos otros contextos. Una vez inventado eso en el contexto de la publicidad, rápidamente ese capitalismo de la vigilancia se propagó a Facebook y después también se trasladó a otras empresas tecnológicas y a la economía normal, no tecnológica. Cada vez que vemos algún producto que empieza con la palabra smart o un servicio que incluye la palabra personalizado, seguramente utiliza estos productos de predicción, porque son los que permiten personalizarnos de acuerdo a nuestros gustos o hacerlos más inteligentes para
nuestras necesidades de acuerdo a nuestros comportamientos. Sabemos bien que las plataformas que usamos a diario como Facebook, Google, se han convertido en canales de suministro de datos de comportamiento y muchas veces sentimos que no tenemos elección, es decir, estamos indefensos porque se nos repite en esa especie de determinismo tecnológico que sistemáticamente se repite que eso es así, la tecnología funciona así. Pero uno legítimamente puede preguntarse si esto es una teoría o si efectivamente tiene repercusiones en la tecnología. A ver, esto que propone esta economista es simplemente una teoría descabellada, una teoría caprichosa, como quieran, o tiene repercusiones efectivas en la economía real. Fíjense esta tabla. Esta tabla presenta las 10 compañías más valiosas a nivel global en el año 2009 y 10 años después, en el año 2019. En el año 2009, la mayoría de las empresas eran empresas de petróleo y energía. 10 años más tarde, en 2019, la mayoría de las empresas son empresas de tecnología cuyo principal objetivo es el tratamiento de datos de las personas. Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, que es Google, Facebook, Alibaba, chino, Tencent, también chino. Entonces ustedes ven si tiene o no repercusiones en la economía real. Creo que esta tabla habla de por sí sola. En 10 años las compañías más valiosas a nivel global pasaron de ser las compañías de petróleo y energía a ser las compañías de tecnología y tratamiento de datos. Y aquí vamos a la quinta parte, a la quinta pieza del rompecabezas, que es el factor humano. Está bien la acumulación de datos, las herramientas analíticas, la nube, la economía, es un factor decisivo, no podemos dejarlo de lado, que básicamente lo que tiene que ver es con el vínculo entre el hombre y la máquina. Hay mucha gente que acostumbra a hacerle preguntas a sus asistentes personales, ¿no? Siri, Alexa, ¿no? Esos asistentes, ¿a qué hora cierra el supermercado más cercano? ¿Tengo que llevar paraguas? ¿Cómo va a estar el tiempo? ¿Qué películas están dando? Bueno, todo ese tipo de preguntas que uno le hace al asistente personal con las distintas compañías teniendo sus propios productos y sus propios nombres. Ahora, esto que parece tan novedoso fue inventado hace más de 50 años. El primer, esto se le llama bot conversacional o conversador, ¿sí? Una especie de un software, porque en definitiva Siri no es otra cosa que un programa de software que está en el teléfono, Alexa no es otra cosa que un programa de software que está en el dispositivo que esté. El primer software conversador o bot conversacional, que es la palabra que se utiliza, fue diseñado para responder de forma automática y coherente cosas que le preguntábamos. Fue inventado hace más de 50 años y se llamaba ELIZA. En el año 1966 fue creado, fíjense ustedes cuánto. Y fue diseñado por Joseph Weizenbaum, que era un investigador y profesor de computación del Instituto Tecnológico de Massachusetts. ¿Qué quería hacer este hombre, este investigador? Simular las preguntas que hacían los psicoterapeutas a sus pacientes, ¿sí? De alguna manera siguiendo los lineamientos de cierta línea psicológica. Y su
su idea era que Elisa conversara de forma escrita, porque en esa época no habían pantallas, no habían parlantes, eran como una especie de máquina de escribir y todo se producía teclado y papel, ¿no? Era todo en forma escrita. Que diera la sensación a su interlocutor de que le estaba entendiendo lo que le decía, lo escuchaba, empatizaba y respondía a sus inquietudes. Y con ello quería demostrar qué tan superficial podía ser la comunicación entre el hombre y la máquina. Elisa, ese programa, se valía de varios recursos. Uno de sus secretos era reconocer palabras clave y después hacer preguntas referidas a ese tema, por ejemplo, o cuando el interlocutor mencionaba en su conversación la palabra padre o madre, Elisa reconocía que estaba hablando sobre su familia y entonces le hacía preguntas relacionadas con esa cuestión, tenía frases hechas, una variedad de temas. Cuando la persona hacía una pregunta, utilizaba una técnica que muchos psicoterapeutas hacen, que es tomar esa afirmación y reformularla como pregunta. ¿Por qué decís eso? ¿O estás seguro? ¿No? Si estaba... Bueno, fíjense lo que sucedió. A medida que fue avanzando y perfeccionando el programa, Weizenbaum se sorprendió de la forma en que la gente conversaba con naturalidad con Elisa y se involucraba emocionalmente incluso con ella, con la computadora, estamos hablando, ¿no? Al punto que en cierta oportunidad su secretaria, que lo vio trabajar durante meses programando a Elisa, desarrollando ese software, él entró a su oficina y encontró a la secretaria conversando con Elisa, y la secretaria le pidió si podía retirarse de la habitación, que quería un poco de privacidad. Fíjense el extremo que llegó, y estamos hablando de una máquina de escribir, ¿sí? No estamos hablando de que nos contesta con voz ni que entiende lo que hablamos, sino que eso es un poco para que tengan una idea de que no es de ahora y por las pantallas que se crea esa forma de relacionamiento entre el hombre y la computadora, sino que ese vínculo, esa formación de vínculo viene siendo estudiada hace mucho, y que exposiciones sumamente breves a un programa de computadora relativamente simple pueden inducir ese pensamiento en personas que saben que no están hablando con una persona. Y esto pasó hace más de 50 años, antes de Internet, antes de los celulares, antes de las redes sociales e incluso antes de las pantallas. Hay otro componente más, además de ese vínculo hombre-máquina, que es la adicción. Son la capacidad adictiva que pueden tener determinadas tecnologías. Las redes sociales, de manera que tengamos la necesidad de estar continuamente viendo su contenido. Esto es un fenómeno estudiado y se conoce como bucle lúdico. Es la misma técnica que se utiliza en las máquinas tragamonedas, ¿sí? Y esa misma técnica se utiliza en las redes sociales para mantenernos enganchados. El objetivo es que el usuario haga una y otra vez el mismo movimiento repetitivo, y que de vez en cuando obtenga una recompensa. Lo vemos en las máquinas tragamonedas, ¿no? Que incitan a poner otra moneda más, cada tanto un premio. En las redes sociales, para aumentar el tiempo de uso, esos movimientos repetitivos, como el de hacer el scroll ese que se hace en la pantalla del celular, y cada tanto ver un video, fotos, interactuar, tener un me gusta, poner me gusta, recibir un comentario, todas esas cuestiones, nuestro cerebro genera una cierta adicción a esas recompensas, y los diseñadores de esta tecnología, conocedores de esta fenomenología, lo utilizan. Estos estímulos se llaman reforzadores y son los que aumentan la posibilidad de que se dé esta conducta.
cada red social tiene su propia estrategia, los me gusta famosos, las notificaciones, las fichas de recompensa, una bonificación, que cuánta gente me retuitea una determinada cosa, y ahí uno va perdiendo el tiempo, el sentido del tiempo, y se le pasa media hora sin que uno se dé cuenta. Lo que sucede es una cuestión estudiada a nivel neurológico. El cerebro se encuentra en ese bucle lúdico. Es un estado como de tranquilidad, y donde se genera dopamina con cada acción y con cada recompensa, que genera una adicción suficiente para que no nos demos cuenta que el tiempo se pasa. De modo que aquí tenemos armado de alguna manera el puzzle, con estas 5 componentes, que cada una de ellas es infinitamente amplia. Si a mí me llevó todo este tiempo describirlas por arriba, cada una de ellas es materia de estudio, y hay bibliotecas enteras acerca de cada uno de estos temas. De modo que, a mi criterio, las principales piezas del rompecabezas son de distinta especie. Algunas son tecnológicas, otras económicas o de mercado, y otras son humanas. Y estas piezas se ensamblan como condiciones y fuerzas que contribuyen a formar la tormenta perfecta, entre comillas, del dataísmo, esa revolución transformadora de la toma de decisiones, transformadora del comportamiento de las personas, de los consumidores y de prácticamente todo lo demás. Ustedes piensen, si un gerente de un banco tiene que aprobar un crédito a un cliente y la computadora le dice que se lo otorgue o que no se lo otorgue en base a toda esa cantidad de información que tiene, ¿qué capacidad o qué margen de maniobra puede tener ese gerente si después tiene que rendir cuentas a sus superiores por una decisión que tomó contraria a lo que la máquina señalaba? Es decir, ese es un ejemplo. Imagínense cualquier otro, ¿sí? En el tema de recursos humanos. Una empresa toma o no a un empleado de acuerdo al sistema de recomendación que su sistema de recursos humanos le sugiere. Este candidato es mejor que este otro. ¿En base a qué? A datos que han sido acumulados, que han sido tratados de la forma que yo les mencionaba, en datos en los cuales la calidad no importa tanto como la cantidad, datos que en tiempo real se van reconfigurando, lo que hoy es cierto, mañana no lo es, porque la certeza viene dada por una cuestión de probabilidad, no de comprobación. Acá no se aplica el método científico, acá se aplica una proporción, un umbral por encima del cual es el que yo digo que sí le doy el préstamo o no le otorgo el crédito. Son temas que pasan por ahí. Entonces, fíjense ustedes cuáles son las implicaciones que pueden tener todo esto, ¿no? A todo esto debemos agregar que un factor coyuntural, que es el de la pandemia. El factor pandemia aceleró enormemente las predicciones que había acerca de la cantidad de información que se acumularía durante estos años. Se multiplicó, no sé por cuánto, no se sabe por cuánto, pero notoriamente se incrementó la cantidad de horas frente a dispositivos y la cantidad de información que se generó durante este factor de la pandemia.
Y de alguna manera también este factor pandémico derribó algunas barreras, porque muchos de nosotros que no éramos afines a determinadas tecnologías, hoy ya las tomamos como naturales. El Zoom, hoy estamos aquí gracias al Zoom, que antes de la pandemia era desconocido prácticamente. Todo lo que se produjo durante el teletrabajo, lo que se sigue produciendo con teletrabajo, bueno, ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. Pero estas tecnologías o todo este puzzle, de alguna manera lo que pone en cuestión es el tema de la libertad, en cierta forma, ¿no? La libertad individual. Esa acorralamiento, ese acorralar a la privacidad pone en cuestión el tema de la libertad individual. Y si nosotros ponemos en cuestión el tema de la libertad individual, también ponemos en cuestión el tema del libre albedrío. Si ponemos en cuestión el tema del libre albedrío, se pone en cuestión también el Estado de Derecho, que se basa de alguna manera en esto. A mí me hace acordar un poco, no sé si lo conocen, que se conoce, se denomina el síndrome de la rana hervida, que es cuando ponen a una rana en el agua tibia, pues si se la ponen en agua caliente, la rana salta enseguida, pero si la ponen en agua tibia le van subiendo la temperatura, ¿sí? La rana se va acostumbrando a la temperatura hasta que la terminan cocinando a la rana. Bueno, de alguna manera esto es algo lo que nos está pasando a nosotros. Nos estamos acostumbrando a vivir en este paradigma, de modo tal que hay desafíos existenciales que el dataísmo, ¿sí? Que es lo que configura todo esto, pone ciertos desafíos existenciales tanto para el ser humano y para el humanismo, para el libre albedrío, como veíamos a lo largo de la charla, ¿no? Si nosotros pensamos que el libre albedrío es la potestad de las personas para elegir y tomar nuestras propias decisiones, aún en un contexto que nos pone muchas restricciones y nos condiciona en muchos sentidos, como siempre, pero sin una creencia en ese libre albedrío, la sociedad no funcionaría, no habría responsabilidad personal, no se sostendría el Estado de Derecho y mucho menos la democracia liberal. O sea, como vimos, todos estos avances en inteligencia artificial alimentada con los datos que producimos, junto con las enseñanzas de la neurociencia, son capaces de anticipar o impulsar lo que vamos a hacer, incluso antes de que nosotros mismos sepamos que lo vamos a hacer. Incluso antes de que lo hayamos pensado conscientemente. De modo que las computadoras llegan a un punto de conocernos mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, y en ese momento es que la autoridad se desplaza del ser humano hacia los datos y a los algoritmos. Desde el punto de vista geopolítico, creo que no hay dos opiniones. Ni nuestro país, ni nuestra región tiene la capacidad de alcanzar los niveles de exigencia que demanda este nuevo sistema para jugar en primera división. Tenemos un asiento, podemos estar, no sé, en primera fila, en un palco, no sé, donde quieran ubicarlo, viendo el partido, pero no somos los que estamos jugando el partido. No somos protagonistas. Lo estamos viviendo como espectadores. Y como pasa en la cancha, a veces cuando uno está bien acomodado en primera fila, liga un pelotazo que lo agarra mal parado, ¿no? Entonces, el hecho de que lo miremos de afuera tampoco quiere decir que estemos a salvo de nada. Pero es muy importante, a mi juicio, considerar quiénes
tienen la tecnología, quiénes tienen los datos, quiénes tienen los recursos, no solo económicos, los recursos humanos, tecnológicos y la información como para sostener este paradigma, y ahí es donde nosotros podemos entrar a resolver esa ecuación información-poder para darnos cuenta de qué lugar tiene cada uno dentro de lo que naturalmente podemos conocer sin estar jugando en primera división. Yo simplemente quiero terminar con algo que para mí es muy importante tener presente. Y es que por mucha confianza que tengamos en la tecnología, por mucha confianza que le tengamos, no debemos olvidar que si surgió la civilización, no fue por la construcción de ninguna herramienta, sino que fue por el cuidado de la comunidad. Como señaló la antropóloga estadounidense Margaret Mead, un fémur que presenta la cicatriz de una fractura soldada correctamente es la señal del verdadero antes y después de la civilización. Es el vestigio de alguien que le dispensó cuidado a alguien que lo necesitaba. Toda tecnología vino después para reforzar ese cuidado. Y esa actitud humana como factor, esa actitud humana como ser social. Creo que ese es el marco que nosotros debemos darle a la tecnología. Esa es la forma en que personalmente lo veo. Y bueno, espero que esto pueda ser de interés para ustedes y que le deje abiertas muchas puertas y muchas interrogantes y muchas menos respuestas. Prefiero siempre una charla que deje más preguntas que respuestas. Bueno, muchas gracias por su tiempo y quedo a su disposición por si quisieran intercambiar alguna idea, que sea. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Monteverde. Es muy interesante su charla. Realmente, como usted dice, quedamos con más preguntas que respuestas sin duda. Si hay algún compañero del grupo que quiera hacer alguna pregunta. Primero, muchísimas gracias. Jorge, no te oímos. ¿Me escuchan a mí? Estamos con problemas de... Sí, yo escucho. ¿Sí? Pero ¿Tú me Jorge no lo... escuchas? Bien, yo... No, ahora entré de nuevo. Sí, se me Ahora corta sí. permanentemente. Sí. Pero lo que quería decir, profesor, es que excelente su charla. En realidad, el título de la charla de hoy era Información es poder. Creo que le tenemos que sacar el signo de interrogación final y hacer como en aquellas hipótesis de matemáticas, que cuando terminábamos le poníamos LQQD, o sea, lo que queda demostrado. Absolutamente demostrado que la información es poder. Y queda también derribado algún otro mito de las ideologías, de la importancia de las ideologías y alguna importancia de los estados y de los gobiernos. Creo que hoy la industria, o sea, las empresas son las que tienen realmente el poder. Ha quedado demostrado
en la lista de empresas más importantes que dio, que realmente la información es la que nos domina y que las reglamentaciones, como hemos dicho varias veces, las reglamentaciones de los tiempos son absolutamente distintos. El tiempo de la tecnología supera ampliamente todos los demás tiempos de la humanidad. Para mí, brillante, realmente muy, pero muy bueno, profesor. Esto queda grabado para todos los compañeros que no pudieron estar y además lo subimos en YouTube para todos los que quieran compartir esto. No sé, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra Héctor. interrogante? Mónica Bianchi. Héctor. Hola, bueno. Después Mónica y después Héctor. Sí. Bien. Yo le quería agradecer al profesor y hacer una simple reflexión sobre el procesamiento electrónico de datos, que como usted explicó, se procesan a una velocidad mayor y en un tiempo cada vez menor. Y lo competitivo que es el tema de la utilización de la energía. Hoy tenemos un problema en el mundo porque la demanda de energía continua, no alterna, se ve incrementada además de por la velocidad de procesamiento de datos, por la aparición de lo que se llaman las criptomonedas. Y como las criptomonedas se manejan necesariamente con algoritmos, y para poder sostener esos lugares donde se construyen permanentemente los algoritmos, está surgiendo un problema de que algunas empresas productoras de energía eléctrica se ven en la disyuntiva de si vender la energía eléctrica a la comunidad, a la ciudad a la que están proveyendo, o si le venden la energía eléctrica a las corporaciones que están fabricando criptomonedas, porque ya no se trata de una criptomoneda como fue al principio el Bitcoin, sino que hoy hay 20 criptomonedas. Entonces, yo lo que estoy tratando es de aprender a ver cómo va a funcionar este problema de la crisis, porque a todo lo que hoy resulta muy interesante, le tenemos que agregar este componente de la falta de energía como para poder seguir adelante con tanto la sociedad civil organizada como esta invasión que estamos teniendo de una moneda virtual. Entonces, me gustaría que me diera, aunque sea una explicación cortita, sobre lo que es un token y lo que es una granja de mineros, que no es lo que nosotros pensamos, sino que justamente, por ejemplo, hace poco el gobernador del estado de la Florida hizo una oferta porque, según él, ellos tienen suficiente energía eléctrica para que las empresas mineras, se llaman mineras, pero no tienen nada que ver con lo literal de minero, se instalen en el estado de la Florida. Para eso le ofrece un costo energético muy bajo y una continuidad como para que no afecte a todo el sistema de la ciudad de Miami. Pero esa competencia se está dando no solo entre ciudades, se está dando entre países, entre estados, y en este momento es de alguna manera lo que está en el tapete, ¿no? Entonces, me gustaría si nos pueda reforzar, y desde ya le agradezco todo lo que aprendí hoy, el concepto de token y de granjas mineras. Con mucho gusto.
criptomonedas son un recurso actualmente económico que no son de ahora, tienen ya así unos cuantos años, que a diferencia de las monedas tradicionales que tienen su valor se me desconectó internet y volvió. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ah. A diferencia de las monedas tradicionales que tienen su soporte en el equivalente internacional, no sé, el dólar, el oro, el soporte que tengan en el sistema financiero internacional. Las criptomonedas son inmateriales, no existen como tales, y son la creación de algoritmos que requieren computadoras especiales, que utilizan programas especiales y que cada tanto es de llegar a producir una moneda, un Bitcoin, por ejemplo. Necesitan pasar muchísimas... No sé si me escuchan, pero me sale que es inestable la conexión de internet. Yo lo escucho. Se necesitan muchísimas horas de procesamiento y muchísima energía, por lo tanto, porque estos algoritmos consumen enormes cantidades de recursos para poder procesar una de esas monedas. Eso tiene sentido porque si cualquier computadora pudiera producir una moneda, el valor de mercado de esas criptomonedas sería nada, sería nulo. Entonces, como es tan poco accesible el generar cada una de esas criptomonedas, ¿sí? Es que se necesitan granjas de servidores, es decir, muchísimos servidores trabajando en forma coordinada. No alcanza con un servidor solo, tiene que ser muchos servidores trabajando en forma coordinada para utilizar en paralelo la capacidad de procesamiento de todos ellos para poder crear una de esas que le da valor a esas monedas y las hace que tengan un valor en el mercado. Tienen la característica de forma tal de que rastreada, a diferencia del dinero común y corriente. De ahí que en la terminología del token es el identificador único de esa moneda, identifica únicamente esa moneda, y las granjas de servidores son lo que utilizan los mineros, entre comillas, que es como valor económico, que ahora está trayendo, pero entre comillas, que son monedas, criptomonedas como el Bitcoin, más difícil. La necesidad de cantidad monstruosa de energía está dado en que necesitan una cantidad impresionante de capacidad. Cuanto más capacidad de procesamiento tienen, mayor cantidad de criptomonedas pueden producir.
de ahí que el consumo de energía es tan importante. No sé si eso aclara un poco la pregunta. Sí, sí, le agradezco mucho. O sea que además del valor de la moneda, hoy lo que se vende es la minería. Es decir, cuando alguien logra tener una granja de mineros, y el otro día se vendió una, ofrece ese producto ya como un producto fabricado para el que quiera, la corporación que quiera lanzar una criptomoneda. Y lo que me parece a mí que va a producir muchos problemas por el aumento en el precio de la energía continua, ¿no? Y le agradezco la explicación, profesor. Mónica. Ahí se puede hacer, perdón, ahí podemos hacer una analogía con lo que hablábamos hoy, para poder procesar los volúmenes de información que se necesitan para que los sistemas de inteligencia artificial o machine learning sean útiles y utilizados. También se requieren capacidades excepcionales, y lo que hacen las empresas es venderlo como servicio. Creo que ese mismo modelo es el que está tomando algunas corporaciones, como las que estaba señalando Héctor en este momento, ¿no? Bien. Gracias. Mónica, ¿tú querías preguntar algo? Yo un comentario nomás, quería primero agradecerle al profesor por la claridad con que explicó todos los conceptos, agradecer también al taller, y un comentario que es lo que en personal me preocupa más en esta coyuntura, que es la falta de libertad individual. O sea, yo lo que siento que con estas tecnologías, si bien, bueno, son los avances, tienen cosas muy positivas, pero que como que estamos, sobre todo, bueno, países del tercer mundo, estamos dominados o estamos al capricho de un grupo como G20, G8, que son los que dan las directivas, los que de una manera u otra nos están controlando y dando sin ser conscientes, que es lo que yo creo que estamos siendo dominados sin darnos cuenta. Estamos inversos en una situación que nos da los datos, voluntarios o no, hemos brindado todos los datos, cómo nos están manejando y controlando. Y quienes dan las directivas es un grupo de países, de determinados países y fuertes política y geopolíticamente, que son los que están en manos de ellos, está el destino del mundo, porque esto ya no hay fronteras acá. Entonces es para mí la parte más difícil, en que cada uno tome conciencia de dónde estamos parados, ¿no? A eso, nada más. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Férez quería preguntar algo, yo le cerré el micrófono porque tenía ruido ambiente. Si quiere abrir, Férez. Muy bien, muchas gracias, Mónica. Sí, agradezco mucho toda esta información que parece... No se te oye, Saúl. Ahora se levantó. No, lo que quería decir era que supongo que la ley vieja que aprendimos en química y en física de hace unos años atrás, muchos años, de que todo se transforma, todo se transforma, toda esta energía acumulada, ¿qué puede suceder con ella más adelante? No sé, se me ocurre, porque para todo esto se precisan grandes cantidades de energía, pero ¿a dónde va toda la que se acumula, no?
¿Se me sintió? Sí, sí, te oímos. No sé si tenemos una respuesta. Claro. ¿Tú te refieres a la energía acumulada o a los datos acumulados? No, no. Esos datos significan energía para acumularlos, para ocuparse, ¿verdad? Escuchamos al profesor a ver si tiene una respuesta. Sí. No, una respuesta no tengo. Puedo tener alguna intuición. De alguna manera hay una... A ver, hay mucho en juego, ¿sí? Como pudimos ver, hay muchísimo en juego. Y también hemos visto que el avance de la tecnología es, no es lineal, ciertamente, y de alguna manera va en sintonía con esas cosas que están en juego. De modo tal que los sistemas de procesamiento, de almacenamiento, de comunicación de datos, cada día son más eficientes en muchos sentidos. No solamente son capaces de procesar mucho más información o almacenarla, sino que son mucho más económicos en términos no solamente de dinero, sino de la energía que necesitan para operar. Y si uno se pone a pensar en una cuestión un poco burda, voy a decir, pero en los aparatos que utilizaban las válvulas cuando pasaron a usar los transistores y después los microprocesadores, y bueno, toda esa evolución, ahí hay como una curva que va aplanando de alguna manera la cantidad de energía necesaria para hacer funcionar esos equipos. El límite no sé, no lo sé. Lo que sí sé es que los intereses y lo que hay en juego justifican que mañana nos sorprendan otro tipo de tecnologías que puedan llevar a grados más impensados la capacidad de procesamiento en relación con la cantidad de energía que utilizan. Pensemos, si, por ejemplo, estos aparatitos, el celular. Estos celulares, lo que todos tenemos en el bolsillo son computadoras complejas y con infinita capacidad comparada con las computadoras personales que podíamos tener en los años 90 o en los años 80. Yo recuerdo que mi primer trabajo fue en el Instituto de Investigaciones Biológicas en Clemente Estable. Ya teníamos una computadora que era como una heladera de tamaño. Imagínense una heladera, era del tamaño de una heladera. Y la información se almacenaba en disquetes. Pero eran unos disquetes así grandotes, de 8 pulgadas. Y esos disquetes almacenaban como máximo 128 kilobytes. No megas, no gigas, kilobytes. Entonces, de la década del 80 para acá, hemos observado un avance fantástico en cuanto no solo a la reducción de tamaño, sino la potencia y la energía. Estos teléfonos hace unos años atrás, las baterías se agotaban instantáneamente. Hoy las baterías duran más y cada día se trabaja y es uno de los focos más importantes de trabajo el tema de las baterías y de los materiales que sirven para fabricarla. Yo creo que no es casualidad que Afganistán
sea uno de los principales productores de litio de la Tierra, ¿no? Esa es mi intuición. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, Jorge, si quieres decir algo. Jorge se congela. De nuevo, agradecer al profesor y bueno, nosotros nos veremos. ¿Quién? ¿Hay alguna otra pregunta? No, parece que no. Bien, entonces le agradecemos nuevamente al profesor y quedo con la Graciela, grabaste hoy el... Sí. Porque creo que merece verlo 1, 2 o 3 veces más como para redondear el tema de información y poder. Muchas gracias. Bueno, Jorge, quedaste Por la nuevamente invitación. congelado. Muchas Para mí- gracias. Para mí fue un Muchas placer gracias. y un honor que me Gracias. hayan invitado y estoy a la orden siempre Muy para... claro, muy muchas interesante. gracias. Un aporte enorme. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón, Gracias. ¿en Buenas qué canal de YouTube o cómo se encuentra en YouTube? Por nuestro nombre, ¿buscás el mismo logo con el que tenías la invitación para entrar hoy? Nosotros tenemos un grupo en YouTube que se llama Grupo Geopolítica. Pero quédate tranquila, yo por nada me ofendo. Bárbaro, gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron, especialmente entonces al profesor Monteverde, y el resto nos vemos el viernes próximo. Que pasen bien. Chao. Adiós. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.